la presentación de Evangelina Soltero. Evangelina nos va a presentar su trabajo ¿A quién reza el otro? Descripciones de la religión inca en las crónicas del virreinato del Perú. Evangelina Soltero es profesora titular de literatura hispanoamericana en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la UCM. Ha realizado investigaciones en las relaciones culturales entre América y Europa, con diversas participaciones en congresos sobre las relaciones transatlánticas, como por ejemplo su participación en el Seminario de Posgrado Hispanismo Republicano del 39 de la Universidad Autónoma de Madrid, o el Congreso Internacional España Transatlántica, Exilios y Residencias, así como la crónica virreinal con las publicaciones Génesis, contenido y forma, la relación de las fábulas y ritos de los incas, la traducción de las fuentes culturales indígenas en las relaciones de Diego de Landa y Cristóbal de Molina, entre otras. En la actualidad es directora de la revista académica Anales de Literatura Hispanoamericana y co-investigadora principal del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad en los bordes del Archivo 1, Escrituras Periféricas en los Virreinatos de Indias, junto a la doctora Esperanza López Parada. Escuchamos, Eva. Pues muchísimas gracias, Valeria. Buenos días y buenas tardes. Y agradezco, bueno, agradezco a Esperanza, ¿no? El habernos embarcado a todos en este proyecto y bueno, pues todos estamos ahí, ¿no? La hemos seguido y creo que ha sido muy acertado, ¿no? La propuesta que nos presentó a todos para llevarla a la UIU. Y agradezco a todos los que con esfuerzo os estáis incorporando, porque son las clases, el trabajo de gestión, la vida investigadora y la personal, la que vais intentando mezclar para acompañarnos en estos días, y muchísimas gracias. Pues yo como Paloma voy a hacer de entrada así, un poquito de presentación de qué es esto de A quién reza el otro y qué pretendo con ello. Pues esto también es, como decía Paloma, un trabajo en progreso, ¿no? Y el miedo es que sea en progreso toda la vida. Y es un trabajo también que se inscribe un poco dentro de lo que me gusta hacer, que es coger distintos textos, en este caso distintas crónicas, unos aspectos determinados de esas crónicas y irlos comparando, ¿no? Ver cómo, bueno, pues creo que se inscribe en lo que estamos, ¿no?, presentando desde ayer, en esa traducción de la que hablaba, ¿no?, Juan Manuel ayer, cuando cerraba la jornada del lunes, en ese traducir al otro, que no es un solo traducir lingüístico, sino un traducir mental, cultural, social, etcétera. Y también, pues, uniendo a lo que nos ha presentado Mercedes, ver cómo determinados aspectos, determinadas cuestiones que los cronistas españoles ofrecen, ¿no?, en sus crónicas sobre el mundo indígena, cómo van pasando, ¿no?, de un cronista a otro, cómo van modificándose esas visiones y quizá, aprovechando el tema del silencio que ha estado también muy presente ayer y hoy en las ponencias, cómo quizás teniendo un mapa lo más grande posible de un aspecto determinado en distintas crónicas, quizás pudiéramos rellenar o pudiéramos encontrar ¿no?, eso que unos callan, ¿no?, dónde están en otro. Y esa es un poco la intención con la que trabajo. Lo que voy a hacer hoy es presentar, ¿no?, la descripción que hacen tres crónicas y por tanto tres cronistas de las festividades solemnes, insisto en lo de solemnes porque son unas festividades concretas, las que voy a presentar, de las festividades solemnes de los ritos religiosos incaicos o del rito religioso incaico. Y ver cómo cada uno la presenta en el texto que se publicará, pues ya con todo su aparato, ¿no?, metodológico y teórico, en el que tendrá cabida, pues ¿no?,
textos, ¿no? Críticos y estudios teóricos de Rolén Adorno, de Antonio Cornejo Polar, porque creo que también, ¿no? El trabajar la heterogeneidad de estos textos, el conflicto que vive el cronista para, ¿no? Para hablar de ese otro, y Fernando Ortiz y otros varios. Pero yo ahora lo que sí que quería era hacer, digamos que como una cosa más práctica, son los textos con sus cronistas, con sus bagajes, con lo que cada uno, ¿no? Lleva en su mochila, y cómo esos cronistas van describiendo, teniendo en cuenta esas mochilas propias, van describiendo determinados ritos y qué, ¿no? Intereses pueden tener cada uno en cómo los describen, o qué voluntad hay en cada uno a la hora de la descripción. Y presentarnos que conforme avanza ese proceso de descubrimiento y conquista, la disparidad que hay entre las culturas autóctonas y las culturas de los descubridores, perdón. Y ahí también me apoyo, ¿no?, en Fernando Ortiz, cuando dice que también, ¿no?, los europeos, incluso los españoles, llegaron cada uno, ¿no?, con su cultura, cada uno con su bagaje, pues como también conforme avanza, ¿no?, el proceso de conquista, colonización y conocimiento de ese otro, que lo vemos a través de las crónicas, se hacen también más evidentes los contrastes entre los textos a la hora, ¿no?, de hablar de los mismos aspectos, y se hacen también más evidentes los contrastes entre las tradiciones del mundo indígena y las tradiciones de aquellos quienes traducen normalmente, que son, ¿no?, los españoles, o cuanto menos los occidentales, y que sienten, ¿no?, esas tradiciones del mundo indígena como algo muy lejano, aunque si uno le entre en línea, pues no es tan lejano algunos, ¿no?, de los ritos que nos describen y nos relatan. También aclarar que, y lo he dicho hace un momento, que cuando hablo de fiestas incaicas, me refiero a las festividades religiosas de ese mundo incaico, y de las que tenemos conocimiento gracias a los cronistas del siglo XVI y del siglo XVII. Fiestas sagradas que, aunque fueron abolidas, no se perdieron del todo, ya que algunos de sus símbolos, formas y elementos se introdujeron en las festividades virreinales, tanto las religiosas como las profanas, y normalmente de manera subrepticia. Los cronistas hablan de ello desde la perspectiva de algo ya pasado, desaparecido, y la descripción que hace está matizada por el velo del recuerdo de aquellos que la vivieron, o incluso de quien las llevó a ver. A ello se suma el hecho de que la mayor parte de la información que se nos proporciona al respecto es escrita y trazada por una mano, la del cronista, que por lo general y muy excepcionalmente tuvo conocimiento directo de esas fiestas. Por consiguiente, la consignación de las festividades viene dada por la mirada de un otro, que en este caso es el cronista, que normalmente de origen hispano, como decía. Estamos hablando de un objeto de estudio del cual el conocimiento que del mismo se nos ofrece pasa por una serie de tamices o de pedazos. Los detalles de cómo era tal o cual fiesta, incluso su nombre o cuando se celebraba, quienes participaban en la misma y qué papeles desempeñaban aquellos que participaban, habitan en la memoria de alguien que contó a otro alguien que cuenta por escrito, y este último contador, el que redacta, es al que podríamos llamar custodio, y generalmente lo cuenta o lo redacta desde una perspectiva extrañada que enjuicia desde su pertenencia a una cultura y religión diferente, la que se ha impuesto, la católica. Esto es aplicable a muchísimas de las informaciones que ofrecen las crónicas de India en torno al pasado indígena. Así tenemos más o menos atisbada, yo creo que una característica que todos tenemos claro a la hora de enfrentarnos a una crónica, y es la relativa objetividad de lo que se describe. Antes de entrar en la cuestión textual, creo necesario contextualizar, aunque sea brevemente, el origen y el bagaje cultural de los tres cronistas a los que voy a hacer referencia por sus crónicas, recordar el momento en el que fueron redactadas estas crónicas y, en cierta medida, la suerte que estos textos corrieron, porque lo considero también necesario para entender, ¿no?, lo que en ella se describe.
Los tres cronistas a los que voy a hacer referencia son Cristóbal de Molina, que nos persigue, o me persigue como una especie casi, ¿no?, de castigo, José de Acosta y el Inca Garcilaso de la Vega. De Cristóbal de Molina, la información que se tiene, como ya sabemos, no es mucha. Cura párroco del Hospital de Naturales del Cusco, que llegó a mediados del siglo XVI al Perú y que fue reconocido como lenguaraz y sermonero en quechua. Esto es importante para luego lo que él, ¿no?, va a describir. Estos rasgos, ¿no?, el ser lenguaraz y el ser, ¿no?, y el conocer el quechua, llevó a que probablemente fuera la razón por la que el virrey Francisco de Toledo lo requiriera en 1571 como encuestador para sus informaciones. Su pertenencia al mundo de los cronistas es involuntaria. También esto es importante, ¿no?, cuando trabajamos las crónicas, la voluntad que ha tenido cada uno de escribir, si ha sido por necesidad propia, por pedir algo o porque te han obligado. Y este es el caso de Cristóbal de Molina. Y le obligan, y entiendo un poco que entre comillas como a Pané, es el obispo Lartaún quien le pide que escriba una relación sobre la fábula y los ritos de los incas. Relación que debe de escribir en torno a 1580 y que probablemente se utilizara en el Concilio Limense de 1582. En el caso de José de Acosta, ingresó en la Compañía de Jesús en 1552 y en 1572 fue enviado al Perú para ocupar el cargo de provincial. En el 86 se trasladó al Virreinato de Nueva España y de ahí ya volvió, ¿no?, a la península. Durante su estancia en el Perú, indaga sobre las costumbres naturales y morales de los indígenas, siendo su más importante informante, por un lado, Polo de Ondegardo, un español que está, ¿no?, inscrito dentro de la lista de los extirpadores, y también familias incaicas, familias nobles, con las que mantuvo muy buena relación, acorde con la política de la Compañía de Jesús. Destacar que también tuvo relación con Francisco de Toledo, el virrey, y que participó en el Concilio Limense, en el Tercer Concilio Limense de 1582, siendo redactor y coordinador de las actas conciliares. Su experiencia peruana para la cuestión de los ritos religiosos queda recogida en su Historia Natural y Moral de las Indias, que se publicó en 1590. El texto de Molina no se publica hasta el siglo XIX, frente al de Acosta, que se publica a finales, ¿no?, del siglo XVI. Por último, el Inca Garcilaso de la Vega, del cual no voy a hacer presentación, que nadie se asuste, ¿vale? Y solamente recordar que él insiste en que su información es directa frente a la que reciben los cronistas españoles, que no dejó de tener contacto con sus familiares cusqueños, a los cuales le reportaron información necesaria para completar sus comentarios reales, que de todos ellos es el que tiene más voluntad de ser escritor, ¿no?, es el que tiene esa necesidad de escribir, y que hay también, ¿no?, una cierta voluntad historiadora en su texto para fijar, como él dice, verdaderamente la historia del Imperio Incaico. ¿Por qué estos tres cronistas, y más que a futuro, no quiero ir incorporando como Cieza, como Guamán, como Santa Cruz de Pachacuti, entre otros? Pero ¿por qué ahora estos tres cronistas? Cristóbal de Molina, porque es al que le cabe el honor de ser el primero en recoger y reproducir oraciones del rito inca, oraciones quechua que se declamaban en algunos ritos, en algunas festividades incaicas. Y nos va a ir, ¿no?, describiendo en qué festividades y esas oraciones. Y son oraciones que que entendemos que fácilmente pudo conseguir durante su labor como encuestador del virrey Toledo. La decisión de elegir también ahora a José Acosta es por tratarse de uno de los primeros cronistas con verdaderos conocimientos teológicos, ¿no?, a la hora de hablar de la religión incaica. Y su sabiduría teologal y su vocación etnográfica son las que sostienen su presencia ahora aquí. La elección de Garcilaso de la Vega
pues creo que tampoco, ¿no?, necesita mucha justificación, pero su descripción de las fiestas incaicas y la explicación de los ritos que se celebran se han convertido en gran medida casi en las versiones oficiales de cómo eran esos ritos. Por eso también el tercer elegido en este primer momento. Recuerdo, por otra parte, que tanto la relación de Cristóbal de Molina como la historia de Acosta o los comentarios reales aparecen después de la conquista del imperio, casi 50 años, más allá de que fueran publicadas o no, y lo digo por el caso de la crónica de Cristóbal de Molina, que no fue publicada, ¿no?, en su día, pero son textos que se redactan casi 50 años después, ¿no?, de haberse producido la conquista. Él decía que la relación de Molina en torno a 1580, que Acosta publica su texto en 1590, pero que no llega a Perú hasta 1572, y que, bueno, pues los comentarios reales ya sabemos que la primera parte se publica en el 1609, la segunda en 1617, y que también, según, ¿no?, nos traslada el propio Garcilaso de la Vega, debió comenzar su redacción en torno a 1580. Bien, Acosta y Molina ofrecen una información que podríamos denominar de segunda mano al transmitir lo que otros le contaron a ellos, mientras que el Inca Garcilaso puede ser declarado depositario de una tradición que le llegó, por un lado, por observarla directamente, tal y como declara en una ocasión en su texto, ¿no? Y dice: de más de habérmelo dicho los indios, alcancé y vi por mis ojos mucha parte de aquella idolatría, sus fiestas y supersticiones, que aun en mis tiempos, hasta los 12 o 13 años de mi edad, no se habían acabado del todo, ¿no? Cierro cita. No obstante, no debemos olvidar que lo relatado por el Inca también está asignado por una tradición cultural europea a la que pertenece con la misma intensidad que a la incaica, y que gran parte de lo descrito también se lo han contado otros, como él confiesa, ¿no?, cuando dice habérmelo dicho los indios, o en otras ocasiones mis familiares. Que no puedo ser testigo de vista de todo lo que nos dice, porque, como también él indica en los comentarios reales, dice: yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra, con lo cual su crónica es una crónica también de oídas como la del resto. Asimismo, los tres cronistas están muy ligados al estamento eclesiástico, por lo que sus relaciones, sus textos y lo que ofrecen de las fiestas de los incas son, creo que censuradas con mayor o menor conciencia por una mirada cristiana. Por último, Acosta es fuente de información al respecto de las tradiciones religiosas incaicas del Inca Garcilaso, por lo que la narración del Inca Garcilaso está también marcada por aquella información que nos da José de Acosta. El Inca dedica a la descripción de las fiestas y ritos incaicos capítulos sueltos, ya que su objetivo es asentar por escrito la genealogía imperial o capacona, quedando la descripción de estas fiestas supeditada a la historia imperial. Acosta vincula sus explicaciones a la labor catequizadora, y la relación que nos da sobre las festividades y ritos no son centrales en su historia y están mediatizadas por el deseo de entenderla para llevar a cabo posteriormente una labor, y repito, catequizadora, quizá más eficaz. A diferencia de ello, en la relación de Molina, la descripción de estas fiestas y ritos son el meollo del escrito, al punto que, una vez referido rápidamente el origen de los incas y las fábulas con las que estos explicaban ese origen, fábula lo utiliza el término Molina, lo utiliza también Garcilaso y lo utilizan, ¿no?, más cronistas. Bien, pues una vez hecha, ¿no?, estas referencias, ¿no?, al origen incaico, entra a dar relación de los ritos, término que el párroco convierte en sinónimo de fiesta o festividad sagrada. Para no olvidar ningún rito, Molina estructura la relación siguiendo el calendario, según él informa, incaico, el cual tendría su inicio en el mes de mayo, tal y como nos dice. Comenzaron a contar
el año mediado de mayo, día más, día menos. Y cierro cita. El hecho de que cada cronista tenga un objetivo diferente, Acosta la catequización, Molina la relación obligada de esos ritos y el Inca la fijación por escrito de la genealogía imperial, explica también que la exposición y descripción de esta fiesta sea desigual. Garcilaso insiste a lo largo de toda la crónica en que su información proviene de la relación que mis parientes me dieron, como él dice, de lo que él vio, y de otras relaciones de la conquista, pero recuerda de tanto en tanto que, y cito, los españoles que escriben en España historias del Perú, no alcanzando estas propiedades del lenguaje, y los que las escriben en el Perú, no dándoseles nada por ellas, no es mucho que las interpreten conforme a su lengua española y que levanten falsos testimonios a los incas sin querer hacerlo. Esta insistencia del desconocimiento de la lengua hace que lo contado por otros españoles antes que lo que cuenta Garcilaso no posea para él la cualidad del auténtico, que es el sustento principal de sus comentarios reales. Por lo que a la hora de ofrecernos la descripción de los ritos que se realizaban durante las festividades, deberíamos darle más crédito que a un cronista de origen peninsular. Sin embargo, creo que hay que partir de que no hay desconocimiento o mal conocimiento de la lengua, como mucho en Molina, y que tampoco Acosta debió tenerlo. Ya he dicho anteriormente que el párroco cuzqueño era lenguaraz y, según los testigos de la época, de los mejores, por lo que hay que concederle que la relación que nos da es tan fidedigna como la que comenta Garcilaso, porque también Molina ofrece lo que le han contado los viejos del lugar, como Garcilaso ofrecía lo que le habían contado sus mayores y parientes, y que dicha información suponemos que se la habrían dado en quechua. Acosta, entre sus amistades que tuvo, ¿no? Entre las amistades que tuvo, aparte de la nobleza incaica, debemos considerar que también eran buenos informantes y de tanta confianza como los del Inca Garcilaso. Entonces parto de que los tres cronistas son fiables, aunque difieran en las informaciones que ofrecen. Y las diferencias son dos principalmente, así en principio, ¿no? Por un lado, en cuanto al número de fiestas solemnes, ¿no? De todas las festividades del año, ese término que les da a esas festividades una categoría especial. Al respecto, Cristóbal de Molina nos habla de 3 fiestas solemnes que, como él dice, era una de las fiestas señadas del año, de las 3 fiestas principales que ellos hacían. Acosta, por su parte, comenta que todas las fiestas eran ordinarias, pero describe 3 de ellas con más profusión, aunque solamente califica una de ellas como fiesta rica o principal. Y el Inca declara que eran 4, y cito también, 4 fiestas que solemnizaban los reyes incas en la ciudad del Cosco, que fue otra Roma, la solemnísima era la que hacían al sol. Asimismo, también hay cierta diferencia entre las fechas que dan ¿no? los meses en las que nos comentan cada uno de ellos en que se celebraban estas fiestas. Las 3 fiestas, luego solo voy a comentar realmente 2, pero las 3 fiestas de las que habla Molina, que son las 3 fiestas también que más desarrolla Acosta, y las 3 de las 4 que hace referencia el Inca Garcilaso son el Inti Raymi, luego cada uno también la escribe de una manera un poquito diferente, ¿vale? Pero no voy a entrar ahora en ello. El Inti Raymi, que es la fiesta del sol, el Fitua Rimi, y aquí estoy siguiendo ¿no? los términos que utiliza Molina, que es la fiesta para expulsar las enfermedades, y el Capac Raimi, que es la fiesta en la que los jóvenes de la nobleza incaica son armados caballeros. Los 3 les dan los mismos contenidos a estas 3 fiestas, pero sí varían, ¿no? el momento de la celebración. El Inti Raymi, la fiesta del sol, Cristóbal de Molina la fecha en mayo, a finales de mayo. Por su parte, Acosta nos dice que se celebra en junio, y el Inca Garcilaso también ahí sigue Acosta y también nos indica que se celebra en junio. La segunda fiesta,
aquella que es para expulsar las enfermedades, según Molina se celebraba en agosto, según Acosta se celebraba en septiembre, y también en esta fiesta el Inca Garcilaso sigue la palabra de Acosta y también nos indica que se celebraba en septiembre. Y en cuanto a la última fiesta importante, el Capac Raimi, aquella, ¿no?, el rito de paso de los jóvenes de la nobleza incaica, Molina nos indica que era en noviembre. Por su parte, Acosta nos habla de diciembre, y aquí Garcilaso de la Vega coincide con Molina y nos habla de noviembre, ¿no? O sea que sí es verdad que, ¿no?, estamos en fechas, ¿no?, muy cercanas, similares, que se corresponden, ¿no?, con los cambios, además del solsticio o los equinoccios, pero que teniendo en cuenta que lo que dice el Inca, y que parece que lo que dice el Inca, ¿no?, a misa, tenemos informaciones encontradas sobre todo ¿vale?, en Molina. Ya digo que, insisto, que sin embargo los contenidos que les imputan a cada fiesta son los mismos. La cuarta fiesta, descrita por Garcilaso, el Cosqui Raimi, es, hago mención a ella ahora, en la que se glorifica la recogida del maíz y se celebraría, según él, en mayo. De esta fiesta, el cura párroco cusqueño, es decir, Molina, hace una rápida descripción en el apartado dedicado al mes de junio, pero no la presenta como una fiesta importante. Y Acosta también la menciona, aunque le da otro nombre, Aymoray, y nos comenta que sí se celebra en mayo, pero no la considera fiesta solemne. La declaración del Inca de la asistencia de 4 grandes fiestas sí está íntimamente unida a la explicación o al querer mostrar que el mundo incaico era conocedor no solamente de los solsticios, también de los equinoccios, y que las celebraciones más importantes iban unidas a las 4 estaciones del año. Pero aquí y ahora, hoy, de esas 4 festividades, o de esas 3 festividades, me voy a centrar, voy a ejemplificar con 2 de ellas, las 2 primeras, el Inti Raymi y la Situa Raymi, es decir, la fiesta del sol y la fiesta para expulsar las enfermedades. Ahora sí, comparto porque, a ver si me sale bien, ¿dónde le doy, Juan Manuel? Se me olvida, compartir pantalla, si viene en verde luminoso, por Dios. Abajo, abajo. Sí. Te tiene que dejar. Sí, lo tengo. A ver ahora. Esperaros a ver si es ahí, ¿no? A ver si es tampoco. Ahí, corcholide, ya empezamos. Lo tienes que tener abierto. Ah, sí, pero creo que lo tengo abierto. Ahora. Sí. Ahora. Vale, esperaros entonces que ahora encuentre, ay por Dios, la pestañita que me interesa. Porque me sale por medio el... A ver qué sale. Es que se me cruza. Sigo en Zoom, lo sé. Es que minimiza esa pantalla, si quieres. Minimiza esa pantalla. Vale. No cierres, pero minimízala. Claro, pero es que... Ahí, justo. ¿O es una de las pestañas la que quiere? No, ya sé lo que voy a hacer. No, es que ¿sabes lo que pasa, Esperanza? Que cuando minimizo, se sale por ahí el menú de Zoom. Que lo quiero quitar, pero me da miedo apretar, porque a lo mejor lo que hago es salir para siempre. El PowerPoint a Juan Manuel y él lo muestra mientras... No es un PowerPoint, pero te lo mando, Juan Manuel. Es un PDF donde están los textos, sin más misterio, ni más nada. Y yo voy leyendo. A ver ahora si me encuentro ya a mí misma. Estamos viendo toda tu correspondencia. Pero ay, pues espera. Tienes esta pestaña entre los 2 asistentes. Por eso voy a... Claro, pero Madre es que cuando... mía, todos los correos. Cuando intento llegar ahí, Paloma, resulta que... o sea, que estoy compartiendo, que eso lo estoy haciendo. No, ya lo he quitado. Ahora sí. No. Espera, lo quito para... O sea, ¿me lo vas a pasar a mí, no? Sí, lo voy a intentar. Vale. Yo no digo, lo comparto yo y así... Espera, le doy a Escape, que esto ayuda bastante, para minimizaros a vosotros y encontrarme ahora.
Esperaros, a ver si ahora. ¿Y ahora cómo vuelvo a vosotros en grande? Dale a... ¿Estáis compartiendo? No, No. no, vale. Te lo mando. Te lo mando ahora mismo y se acabó. En cuanto me encuentre a mí misma en el correo, aquí. Y ahora te quiero minimizar a ti para quitarte. Y ahora no sé cómo vuelve a vosotros. Tiene que aparecerte debajo o bien la aplicación de Zoom. Ya lo tengo, Ahora. ya lo tengo. Ahora. Ay, por favor. Ay, ya encontré la flechita de reenviar, que es que me la tapaba. Enviar y Juan Manuel. Ahí y ahí. Vale, ya. Vuelvo con vosotros y yo a lo mío y tú, Juan Manuel, cuando buenamente pueda, pues, ¿vale? Lo pone. Bien, comentaba que la primera, ¿no? La festividad del sol, el Inti Raymi, que Cristóbal de Molina la presenta como la festividad más importante del culto incaico. Y en ella nos cuenta Molina que se reverenciaba al sol y se le ofrecían sacrificios de animales. No sé si te ha llegado... Sí, me acaba de llegar, lo voy a Manuel, compartir ahora. simplemente para, vean, pues lo tenéis ahí, podéis, ¿vale? Podéis leerlo. Los fragmentos que he elegido de Molina y hacia mitad de fragmento, hacia mitad de texto, Perdón, en el mismo... Molina, hacia mitad de texto veis que hay, ¿no? Entrecomillada un fragmentito, el de ese, o hacedor, sol y trueno, sed siempre mozos y multipliquen, es parte de una de las oraciones, ¿no? Que Molina las ofrece bueno, por supuesto, ¿no? En grafía latina, pero en quechua, y luego las traduce, y sería parte de la traducción que él hace. Y nos habla, pues eso, de cómo quemaban carnero de distintos, ¿no? Colores, y va mezclando y va haciendo sinónimos entre ovejas, carnero, etcétera. Y sobre todo, pues eso, cómo se le ofrecía a los dioses, ¿no? Estos animales. Describe también cada tipo de carnero, su pelaje, el color del mismo, nombra cada uno de los cerros en los que los animales eran quemados y a qué distancia se hallaba cada uno de esos cerros del Cuzco. E insiste en su descripción en el beber de los incas cuando celebraban la fiesta. Acosta, por su parte, describe esa misma fiesta, ¿no? Como ofrece el fragmento siguiente. Y Acosta sí que le dedica pocas líneas a esta fiesta. El texto de Molina, o la descripción de Molina, es mucho más larga. Respecto a la descripción de Acosta, además de pocas líneas, en ella comenta la riqueza con la que iban ataviados los señores de la nobleza y cómo los indios tienden en el presente del propio Acosta a creer que esa fiesta era como el Corpus. Frente a las descripciones que hace Molina y Acosta, la del Inca, en este caso, sí es prolija y se centra principalmente, si pasamos a la página siguiente, por favor, Juan Manuel. Puedes ponerla, si deja ahí más o menos entera para que se pueda leer. Bien, comentaba que sí, y la he fragmentado, que sí es prolija, pero principalmente se centra en el protocolo y en los fastos y ritos previos a la celebración, ¿no? A la celebración de la festividad. Frente a lo que nos describe Molina y lo que nos describe Acosta, que es la festividad como tal, ¿no? Sin embargo, el Inca Garcilaso nos habla, ¿no? de la preparación para esa festividad. Y también, a diferencia de Molina,
el Inca Garcilaso nos habla principalmente de esa festividad desde la visión que él tiene como noble y lo que a él le ha transmitido la alta nobleza incaica. Si leyéramos tranquilamente, que bueno, pues ahora no se ha podido hacer, lo que nos describe Molina, lo que tendríamos sería la descripción de la festividad desde el pueblo, ¿no? Desde, digamos que, no digo lo más bajo de la sociedad, pero sí desde el mundo, ¿no? Bajo, frente a la descripción que nos hace Garcilaso de la Vega. También Garcilaso detalla cómo va vestido cada curaca, cómo se prepara comida para todos los que acuden a la fiesta, incluido un pan que solo se come en este día. También de la participación, nos habla de la participación de las mujeres del sol en la festividad. Y así, entre otros detalles. Por su parte, además, Garcilaso nos dice que la gran fiesta del Inti Raymi se celebra en la plaza principal del Cusco con la presencia, participación y protagonismo del emperador. Si comparamos, como decía, la descripción de Molina, donde no hay en ella otro espacio de celebración para la fiesta más que toda la ciudad imperial, o sea, si comparamos la descripción del Inca, es que quiero ir deprisa para dejarle a Dani tiempo, si comparamos la descripción de Garcilaso con la de Molina, para Garcilaso no existe más que la ciudad imperial. No hay cerros, no hay huacas, no hay coca, no hay oraciones. Es más, el relato completo de Garcilaso parece remitir en algunos de los ritos, o de cómo los describe, a otros ritos del cristianismo, como esa descripción del pan y el vino ofrecidos por el Inca, que nos hacen recordar también cómo ambos elementos son ofrecidos en la consagración y en la comunión. Y no hablo ya, ¿no?, de cómo Jesús en la última cena, ¿no?, comparte el pan y el vino con los apóstoles. También, por su parte, Garcilaso es consciente de la crítica que Acosta hace sobre esta fiesta cuando critica, ¿no?, Acosta que algunos nobles incas consideren que el Inti Raymi es comparable al Corpus. Garcilaso no quiere contradecir al jesuita, pero tampoco quiere negar esa comparación. Y declara: de lo que hemos dicho puede haber nacido lo que algunos españoles han querido afirmar, que comulgaban estos incas y sus vasallos como los cristianos. Lo que entre ellos había hemos contado llanamente. Aseméjalo cada uno a su gusto. Molina ofrece el dibujo de un rito pagano que poco se presta a semejanzas con los ritos del catolicismo. Acosta describe someramente y lo único que destaca de esta festividad es la confusión de los indios al asemejarla con el Corpus. El Inca, a lo largo de su comentario, ofrece símiles con las costumbres españolas que permiten a un lector no perteneciente al mundo incaico ver esa ceremonia como algo cercano a la tradición, sino católica, sí cuanto menos a festividades precristianas. Propuesta esta, la del precristianismo, que el Inca defiende a lo largo de la primera parte de los comentarios reales, y quizás por esta razón es por la que no dio cabida ni a huacas, ni a coca, ni tampoco a bebida. También es interesante ver cómo Molina adelanta la fecha de celebración del rito, aproximándola en el tiempo a las antiguas celebraciones del solsticio de verano y también al Corpus, celebración muy, o festividad muy celebrada en el Cusco. Mientras que Garcilaso la vincula por fecha más a la festividad de San Juan y ha pasado ya el inicio del solsticio. En lo referente a la segunda fiesta a la que quería, ¿no?, hacer referencia, la Fitua Raymi, Molina cuenta que se celebraba en agosto, ¿no? Pasamos a la siguiente página, ahí, que se celebraba en agosto, y nos dice el cusqueño: comenzaban las aguas, y con las primeras aguas suele haber muchas enfermedades, para rogar al hacedor que en aquel año,
así en el Cuzco como en todo lo conquistado por el Inca, tuviese por bien no las hubiese. Y nos describe algunos de los actos que se llevaban a cabo para, ¿no?, pedir al sol que no les enviaran enfermedades. La descripción de Molina da importancia a la multitud de guerreros que en la fiesta participan, a cómo estos son divididos en 4 grupos y enviados por los 4 puntos cardinales del imperio para expulsar con sus voces la enfermedad y el dolor. Y de nuevo la presencia de las huacas, a las que se les suma en esta celebración la de las momias familiares, que son agasajadas durante la festividad. Destaco también que en la explicación de la situa, el párroco reproduce un conjunto de oraciones quechua que, según él, se declaraban por el emperador en esta fiesta, tratándose, como decía, de las primeras recogidas en una crónica. Para Molina, estas relaciones son las que centran su descripción, y sobre ella Garcilaso no hace ninguna referencia en sus comentarios sobre la situa. Tampoco Acosta refiere dichas oraciones. Pero, al igual que el párroco cuzqueño, el jesuita describe la fiesta de la exclusión del mal, entendiendo este como enfermedad, ¿no? Y nos dice, en el fragmento que hay un poquito más abajo, ¿no?, que se juntaban todos antes de que saliese la luna el primer día, y en viéndola daban grandes voces con hachos de fuego en las manos, diciendo, vaya el mal fuera, ¿no? Y un poquito más. Por su parte, Garcilaso, a la hora de rememorar la celebración, destaca en primer lugar la seriedad que el pueblo mostraba en la preparación de la misma y la fecha en que se realizaba. Y dice Garcilaso, preparábanse para esta fiesta con ayuno y abstinencia de sus mujeres. Hacían el primer día de la luna del mes, de septiembre después del equinoccio. Y detalla luego, en los 2 fragmentos, que, ¿no?, en el primero que he puesto ahí, en él detalla los ritos preliminares, ¿no? Sus cuerpos, la misma noche del amasijo, pongo antes del amanecer, todos los que habían ayunado se lavaban los cuerpos y tomaban un poco de la masa mezclada, ¿no? A continuación, Garcilaso describe nos cuenta que recuerda las marcas, nos cuenta cómo en las puertas, ¿no?, se marcaban las casas para alejar la enfermedad. Perdón, es en el primer fragmento, ¿no? Hecho esto, en el primer fragmento, el pariente mayor, señor de la casa, untaba con la masa los umbrales de la puerta de la calle y la dejaba pegada a ellos, en señal que en aquella casa se había hecho el lavatorio y limpiado los cuerpos. Descripción que recuerda las marcas con las que los judíos de Egipto marcaron sus puertas antes del paso del ángel exterminador. Pese al cierto parecido con el relato bíblico, Garcilaso ratifica lo contado con su testimonio, con una profusión en el uso de la primera persona del singular, que parece ser una especie de mantra que busca borrar todo tipo de duda sobre la veracidad de lo relatado, ¿no? Yo me acuerdo haber visto, vi salir, vi correr los 4 indios, vi los hachos llamados, no vi la fiesta que con ellos hicieron, porque era fuera a deshora y yo estaba dormido, acuérdome de otro día, ¿no? Ese yo constante que está en esta descripción y que desmontaría la versión dada por Molina. Y allí donde el cura decía que eran muchos los guerreros que salían por el imperio, el Inca lo deja en 4 soldados. Respecto a las oraciones, la fiesta, los bailes, las momias, las huacas, los lavatorios o las borracheras a las que hacía también referencia Acosta como Molina, silencio por parte de Garcilaso, que elige ofrecer una ceremonia austera, ¿no?, y moral de cara, ¿no?, al católico. Finalizo, iba a hacer mención rápida a las otras 2, ¿vale? A las otras 2 fiestas a las que hacía también referencia el Inca Garcilaso, pero hago un pequeño resumen y también, ¿no?, un final, como decía Paloma, un final abrupto, ¿no? Para finalizar, hago un somero recuento de la posición de cada uno de los relatores. El cura no ha de preocuparse si la estructura de su relación guarda o no simetría.
Por el contrario, Garcilaso es hombre de letra, escritor renacentista que necesita que sus comentarios guarden una estructura equilibrada y que, al contrario que el párroco, necesita demostrar que el mundo incaico ya era un pueblo con un culto precristiano inclinado al monoteísmo. En medio de ello, Acosta, preocupado por aquellas fórmulas rituales que pudieran guardar semejanza con alguna de las cristianas, y preocupado también, ¿no?, a la hora de describir dichas festividades, insistiendo en que no son ritos católicos, aunque estos pudieran facilitar la catequización. Su discurso teologal es cuidado, lo cual le aleja de Molina, y su preocupación por las semejanzas con el cristianismo, que para él algo negativo, es sin embargo destacado positivamente por el Inca Garcilaso. Así, características y elementos de los ritos incaicos, como el sacrificio de carneros, la coca, los bollos de maíz, la consumición excesiva de bebida, huaca, cerro, jóvenes a los que les son horadadas las orejas, ritos de paso, se entremezclan con cristianos como los de la comunión, la consagración, la Trinidad, el Corpus Christi, referencias solapadas al Antiguo Testamento o al Nuevo. Discurso heterogéneo, el de las crónicas, heterogéneo y conflictivo a la hora de traducir, es decir, interpretar esa cultura incaica con los presupuestos occidentales cristianos, donde en ocasiones las semejanzas que se manifestaban en la crónica eran rápidamente censuradas por el mismo cronista. Lucha continua de estos escritores que no encuentran el modo de trasladar ese otro mundo, ni tan siquiera creo que Inca Garcilaso. Fiesta aparentemente ajena al escritor europeo y también al lector, pero solo aparente. Aquí también existían los ritos de paso, las apoteosis en la recogida de las cosechas, los ruegos para alejar la peste de sus vidas y la celebración de la llegada del sol. Todo ello también, esta llegada, sinónimo de esplendor, sinónimo de vida, sinónimo de regeneración. Creo que más o menos, no sé si en 20 minutos he conseguido más o menos contarnos de una manera somera la labor que estoy llevando y que pretendo seguir llevando a cabo. Así que nada, Valeria, te doy paso para que le des paso a Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Como decíamos, vamos a dejar las consultas para el final.